es el ejercicio de una disciplina de abstinencia. Y cuando hablamos nosotros de disciplina, estamos hablando de un elemento que puede ser un fruto del Espíritu Santo en nosotros, que es el dominio propio. Entonces, el dominio propio y la disciplina van relacionados. Entonces, el ayuno de alguna manera provoca en nosotros algo espiritual. Y eso de alguna forma Daniel lo sabía. Provoca algo espiritual, provoca el habilitar las cosas espirituales, limitando las cosas materiales. Entonces esa disciplina de abstinencia trae algo bueno, trae un beneficio. Entonces una de las cosas que debemos entender, hermano, es que el ayuno, en el orden en el que Dios lo da, siempre va a traer un beneficio. Siempre va a traer un beneficio. Vaso fue Daniel, y Dios lo escogió de alguna manera porque habían ciertas características en él, había un llamamiento, había una predestinación, había un preordenamiento también de lo que Daniel tenía que hacer. Entonces él ya estaba destinado para eso, y Dios lo fue preparando en el camino para que ese vaso pudiera ser un recipiente exacto, un recipiente perfecto, por decirlo así, para lo que Dios iba a traer para bendición de todos los que estaban alrededor de él, los que iban a leer sus escritos, y al final de cuentas nosotros también, que nos han alcanzado los últimos tiempos. Entonces tenemos que, no podemos desligar una cosa de otra, no podemos desligar, sobre todo que este libro hasta lleva su nombre, ¿verdad? Daniel. Entonces, hoy le quiero hablar de una de las primeras cosas que Daniel hizo al llegar a Babilonia. Él llegó como un cautivo, él llegó como un jovencito, él llegó siendo muy niño todavía a Babilonia, pero un niño pero con los principios bien establecidos. Qué importante es que nosotros entendamos lo que dice el libro de Proverbios: instruye al niño en el principio de su carrera, dicen las mejores versiones. Instruye al niño en el principio de su carrera, para que cuando sea viejo no se aparte. Cuando sea viejo no se apartará, dice. Entonces, como que él tenía sus principios, sus valores bien fundamentados, y entonces por muy jovencito que fuera, él ya llevaba en su mente todo lo que le habían enseñado, y eso de alguna manera lo comprometía, es decir, lo que usted sabe, al final de cuentas lo compromete. Lo que usted sabe, al que mucho se le da, dice la palabra, mucho se le demanda, ¿verdad? Entonces usted de alguna manera tiene alguna responsabilidad mayor, y mire la hora que se lo vengo a decir, ¿verdad? Y que cualquiera puede decir, entonces no hubiera venido. Tiene una responsabilidad mayor que aquellos que no están. Y aún tiene una responsabilidad mayor que aquellos que vienen atrás. Entonces, ¿por qué? Porque se le está dando mucho. Entonces Daniel venía con eso, y lo primero que él hizo al llegar a Babilonia fue poner en orden sus pensamientos y poner por obra
la palabra que se le había trasladado y la enseñanza que de alguna manera sus antepasados le habían puesto en su corazón y en su mente también. Mire pues, dice Daniel capítulo 1, verso 4, esos eran los requisitos que pidió el rey de Babilonia cuando escogieron a los jóvenes. Dice, debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico. O sea que ahí usted califica hasta de más. ¡Aleluya! Por fe somos apuestos, hombre. ¿Verdad? El Señor nos da hermosos. Aunque otros digan otras cosas, somos hermosos en el Señor. Dice, y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes. Y aquí es donde a mí me llama mucho la atención, porque cómo este hombre, este rey, escogió jovencitos con ciertas características que eran muy parecidas a las características que nosotros vemos en Levítico 21:21, en donde dice cuáles son los requisitos que se deben cumplir para los sacerdotes. Y entonces los sacerdotes primero no tenían que tener defectos físicos, tenían que tener, hermano, unos requisitos aún de estatura. Ellos tenían que cumplir requisitos de estatura. No podía ser un gigante. Es decir, un sobrado, dice la Biblia. No podía ser un sobrado. Pero no podía ser tampoco. Así lo dice la Biblia. Tal vez la palabra es un poquito fuerte, ¿verdad? Pero dice, no podía ser un enano. Así dice, hermano, así dice la palabra. Y es terrible, pues, porque mire, en lo físico nosotros podemos ser chaparros. Nosotros podemos ser cualquier cosa, pero delante de Dios tenemos una estatura. Delante de Dios tenemos una estatura, pero también hay otros que son sobrados. Hay veces que uno llega a unos lugares. La vez pasada estábamos en un restaurante solo grandote, se miraban ahí. Dije, ahí solo se arma una bronca aquí, salimos todos pescoceados. Pero son unas tremendas torres. Pero en el aspecto físico, el sacerdote tenía que tener ciertas características. Y entonces me sorprende que también este rey había escogido ciertas características para aquellos que iban a estar en su servicio, delante de su corte, delante de su presencia. El rey no podía recibir a cualquiera. Entonces, mire, Daniel, hasta con eso Dios lo había preparado para ser agradable a los ojos de aquellos que lo veían. Es decir, venía un vaso preparado para eso. Venía un vaso preparado para eso. Tú no sabes para qué Dios te preparó, por qué Dios te hizo con ese color de ojos tan hermosos, hermano. Ojos de color profundo. O sea, tú no sabes por qué Dios te hizo así. Tienes que tener un propósito en el color de tu piel, en donde naciste, en donde creciste, quiénes fueron tus papás, si tuviste o no tuviste, si con familia, sin familia. Hay un propósito en Dios. Dios no tiene casualidades, Dios no hace cosas casualmente. Entonces viene Daniel y lo escogen a él. Tiene que tener aptitud para aprender de todo. Tiene que actuar con sensatez. Tiene que ser un joven sabio. Tiene que ser un joven apto para el servicio en el palacio real. Dice, a los cuales Aspenaz, este era el jefe de los eunucos, ¿verdad? Debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Entonces a ellos los tomaban y los tenían 3 años. Eso es lo que dice la Biblia. Los tenían 3 años en una capacitación intensiva.
Les enseñaban las lenguas, les enseñaban los modales, les enseñaban las costumbres, les enseñaban la historia de Babilonia. Y la historia de Babilonia era una historia antiquísima, apasionante, y que usted y yo la conocemos un poquito por lo que la palabra nos deja ver. Y la vez pasada lo vimos también, hermano, cómo Nimrod había construido la torre. Todo eso lo sabía Daniel. Todo eso lo sabía Daniel porque él estudiaba las escrituras y ahora llegaba a un lugar en donde todo eso era de alguna manera potencializado, porque ellos tenían, yo me imagino, que quizás sin temor de equivocarme, ellos tenían una tremenda estatua de Nimrod por ahí. ¿Por qué? Porque él era el fundador de esa comunidad, era el fundador de esa ciudad, era el fundador de Babilonia. Entonces Daniel fue llevado específicamente a ese lugar con el propósito de que Dios le mostrara y Dios le revelara cosas tan grandes, tan maravillosas, que solamente desde ahí podían ser recibidas, y solamente con la capacidad que Dios le había dado a Daniel. Por eso, mire, hermano, qué importante es que nosotros seamos capacitados, entrenados, y que tengamos un conocimiento. No puede haber un sacerdote ignorante. Nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes. Reyes y sacerdotes, y no pueden haber reyes ignorantes. Los reyes eran llamados a tener una copia escrita de la ley a su puño y letra. Ellos lo tenían que hacer. Y los sacerdotes menos. Los sacerdotes tenían que conocer la ley. Nosotros como reyes, como sacerdotes, no podemos ser ignorantes. Tarde o temprano nos van a poner en un lugar en donde vamos a tener que echar mano de todo eso que aprendimos, de todo eso que conocimos, de todo eso que usted sabe. No lo echemos, no lo tiremos a tierra. Una de las cosas por las cuales Dios se agradó de Samuel, y dice la palabra que Samuelito no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras del Señor Jehová. No dejaba caer a tierra las palabras, hermano. Las guardaba, las atesoraba en su corazón. Cuando a María Dios le hablaba, dice que ella guardaba todas las cosas en su corazón. Cuando las demás mujeres se acercaban con María, la madre de Jesús, ella dice que todo esto lo venía atesorando en su corazón, lo venía guardando. Ese es un tesoro maravilloso. Y entonces viene Daniel, llega un momento en el que Dios le dice, ok, te voy a poner en una escuela, es una escuela babilónica. Qué cosa más tremenda. Porque de alguna manera nuestros hijos o nuestros nietos van a estudiar en escuelas babilónicas. Y va a haber un momento en que hay que lanzarlos al río, como hizo la mamá de Moisés, ¿verdad? Lo lanzó al río de la vida y solamente lo cubrió bien y lo envió, pero bien empacadito. Y yo creo que así deberíamos de ser nosotros. Un tratamiento intensivo para los niños pequeños. Un tratamiento intensivo para los recién convertidos, hermano. Un tratamiento intensivo para los nuevos, para los recién nacidos y para nuestros hijos, obviamente, ¿verdad? Entonces, él aprendió todo eso y se lo llevaron, le dieron un recorrido por toda la historia. Y entonces dice la palabra del Señor, el siguiente verso, que el rey les asignó una ración diaria. Y aquí es donde viene un poquito el problema que tuvo con Daniel, el rey, ¿verdad? Porque el rey les había asignado una ración de los manjares de su mesa, del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años. Al cabo de esos 3 años ellos entrarían al servicio del rey. Entonces iba a ser un entrenamiento intensivo, iba a ser un entrenamiento muy fuerte. Pero al final de eso iban a ser probados todavía para ver si el rey los aceptaba. Yo no sé porque es que la Biblia no dice, pero ¿qué pasaría con los otros jóvenes que iban con ellos? Porque no solo agarraron a 4 jóvenes, iba un grupo de jóvenes. No sé si serían 20, 30, 50, 100 jóvenes.
Pero dice que Daniel y sus compañeros fueron hallados extremadamente más sabios que los otros. Entonces, ¿qué pasaría con los otros? ¿Dónde estarían los otros? Mire, yo creo que Dios definitivamente tiene un plan para cada uno de nosotros. Lo único es que van a haber alrededor batallas que vamos a tener que librar. Y vamos a tener que demostrar que somos superiores. Pero no estoy hablando en el sentido de algo literal o una batalla. No. En el sentido de que nosotros tenemos que sobreponernos a las huestes que el enemigo quiera enviar en contra de nuestra vida y pasar sobre toda circunstancia, sobre todo problema, sobre todo toda oposición. A veces la oposición va a venir de parte de los cercanos, a veces va a venir a través de los enviados, de los emisarios del diablo, a veces va a venir a través de enfermedades, a veces va a venir a través de limitaciones, a través de tantas cosas. Pero sobre todas estas cosas, dice la palabra en Romanos, somos más que vencedores. Tenemos que pasar sobre eso. Entonces, mire, estos 3 jóvenes pasaron sobre esto, entraron en el servicio del rey, pero aquí es donde viene lo que Daniel hizo y lo que Daniel se propuso en su corazón. Él dijo, no me voy a contaminar. Leamos el verso, dice, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Entonces aquí es donde empieza el ayuno que Daniel hizo. Porque muchos hablan del ayuno de Daniel, pero hoy tenemos que ver efectivamente qué es eso. ¿Qué es eso y para qué sirve? Porque no le hubiera funcionado lo mismo el que hubiera comido o que no hubiera comido. No era el conocimiento algo separado de la alimentación. No era la sabiduría algo que Dios daba independiente de la dieta que él llevara. Eso es una de las cosas que tenemos que ver. Es una de las cosas que tenemos que analizar. Porque al final de cuentas, lo que nosotros metemos en nuestro cuerpo, en nuestra alma o en nuestro espíritu va a depender y va intrínsecamente relacionado, y eso va a influir en nuestro comportamiento. En nuestro comportamiento y en nuestro fluir delante de Dios. Aleluya. Por eso hay que tener cuidado uno también qué es lo que come, hermano. Sí, hay que tener uno cuidado, que es lo que uno se lleva a la boca. El apóstol Pablo recomienda muchas dietas especiales. Lo llevaron a un lugar en donde la gente no comía carne, porque eran de conciencia débil, y él se abstuvo de comer carne. Se abstuvo en su cuerpo. Entonces uno debe también tener ciertas precauciones respecto a eso, pero ahí vamos a ir viéndolo poco a poco, porque todavía estamos empezando el tema. Deme un poquito de tiempo y vamos a entrar en materia a esto. Ok, el ayuno. ¿Qué es el ayuno en sí? Esa es la palabra so, que yo encontré algunas definiciones. Y yo puse ahí también algunos de lo que yo creo que es el ayuno, con base en lo que hemos estudiado, ¿verdad? Primero, es la privación, eso lo leí de un diccionario teológico, ¿verdad? La privación en el cuerpo de adornos como señal de experimentar un sufrimiento. Y ahí va a ver usted que el ayuno generalmente va relacionado con un sufrimiento. Sobre todo aquellos que les gusta comer bastante. Hay un sufrimiento o hay una angustia. Pero fíjense que eso es un sufrimiento extra, porque el sufrimiento al que está hablando acá es un sufrimiento que va relacionado con cosas externas y no necesariamente con cosas internas. No es la necesidad de comer,
sino que es la angustia de ver algo que está sucediendo externamente y que provoca un sufrimiento, una tristeza o un dolor en nosotros. Me voy a entender, ¿verdad? Muy bien. La otra definición dice que es una renuncia temporal de algo que en sí mismo no es malo. Es decir, el ejemplo que yo le ponía del apóstol Pablo es que él renunció a comer carne, pero no porque la carne fuera mala. Porque muchos que son vegetarianos y que asimismo se hacen vegetarianos, y eso está bien para ellos o para los que quieran hacerlo, tratan de vegetarianizar a otros, ¿verdad? Y les dicen, no, que los que comen carne, que la Biblia dice que esto y el otro, pero el apóstol Pablo lo que está diciendo es que se está absteniendo de ese elemento por causa de la conciencia de otros, pero no porque él no comiera carne. Porque una de las cosas que hacía digamos, que hizo Elías es que se fue al arroyo de Querit y ahí fue sustentado con carne y pan. Entonces de alguna manera su dieta fue trasladada, es decir, que el comer algún elemento no es en sí malo el elemento, sino que hay una abstención, hay una limitación. Y aquí lo pone, este autor lo pone como una renuncia temporal. Entonces el ayuno viene a ser algo a lo cual nosotros renunciamos temporalmente. Temporalmente. Ahora, ¿qué tan temporal puede ser? Pues ya va a depender, ¿verdad? Porque esa renuncia temporal puede ser un día, pueden ser 3 días, pueden ser 7 días, puede ser un mes, puede ser toda la vida. Pero eso es una renuncia de alguna manera voluntaria. Entonces el ayuno viene a hacer algo voluntario. ¿Sí? Ok, es el ejercicio, dice acá, de una disciplina de abstinencia. Y cuando hablamos nosotros de disciplina, estamos hablando de un elemento que puede ser un fruto del Espíritu Santo en nosotros, que es el dominio propio. Entonces, el dominio propio y la disciplina van relacionados. Entonces, vea que el ayuno de alguna manera provoca en nosotros algo espiritual. Y eso de alguna forma Daniel lo sabía. Provoca algo espiritual. Provoca el habilitar las cosas espirituales, limitando las cosas materiales. Entonces, esa disciplina de abstinencia trae algo bueno, trae un beneficio. Entonces, una de las cosas que debemos entender es que el ayuno, en el orden en el que Dios lo da, siempre va a traer un beneficio. Siempre va a traer un beneficio. Gloria al Señor. Yo sé que a usted le gusta comer rico, hombre, pero no estamos hablando de no comer, hermano. No se ponga serio conmigo. Solo de abstenerse un poquito. Entonces, vea, ¿qué cosa más profunda es el ayuno? Es algo tan profundo que muchos han querido aún trasladarlo hacia las creencias paganas. Y usted sabe que los seguidores del diablo, el Señor lo reprenda siempre, ayunan. Ellos ayunan para hacerle daño a la gente. Ayunan. Y muchas veces ayunan más que la misma iglesia de Cristo.
Porque muchas veces la iglesia de Cristo dice, no, pero si el Señor dijo que solo Juan y los fariseos eran los que ayunaban y que no sé qué, que no sé, sí, pero ahí la Biblia dice, hermano, que los seguidores de Juan ayunaban. Pero que el Señor dijo, llegará un día en que el novio les va a ser quitado y entonces ayunarán. Entonces sí, este tiempo es un tiempo para que la iglesia de Cristo ayune. Eso todavía no se ha terminado. Eso todavía está vigente. Y aún fíjese que hay dos pasajes. Yo estaba comparando las diferentes versiones. Me puse a comparar ahí diferentes versiones de diferentes pasajes. Uno de ellos está en Mateo y usted lo conoce. Dice que los discípulos estaban luchando con un demonio. Y no salía, y entonces el Señor llegó, reprendió al demonio, el demonio se fue y los discípulos se quedaron preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y entonces hay dos diferentes pasajes. En Marcos, el Señor les dice, así como el evangelista Marcos lo escribe, porque este género no sale sino con oración, dice. Y ahí termina la cita y le ponen un punto. Y en la mayoría de versiones muy buenas dice así. Pero cuando nosotros lo vemos en Mateo, creo que es capítulo 8, el Señor les dice, porque este género de demonios no sale sino con oración y ayuno. Entonces mire qué cosa más tremenda, porque entonces el ayuno tiene unas consecuencias espirituales terribles, es decir, en el sentido bueno. Tiene unas consecuencias espirituales maravillosas, y por eso es que lo primero que hizo Daniel al llegar a Babilonia es que se metió en ayuno. Y metió en problemas a sus otros 3 compañeros porque los otros dijeron, bueno, entonces hagamos lo mismo que hizo Daniel y vamos para adelante. Y entonces, dejaron de comer de las viandas del rey y solo les permitieron comer cierto tipo de verduras. Muy bien. Entonces, mire, pues, uno de los tipos de ayuno que hay es el ayuno más conocido, que es abstenerse de comida, abstenerse de comer, no de beber, solo de comer. Segundo libro de Samuel 12:16, David rogó a Dios por el niño y ayunó. Y fue y pasó la noche acostado en el suelo, y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo. Mas él no quiso y no comió pan con ellos. Sucedió que al 7º día el niño murió. Entonces, este ayuno que hizo David fue precisamente con el propósito de implorar misericordia de parte de Dios. No comió nada. Se quedó prácticamente aislado, se quedó tirado en el suelo. Llegaron sus siervos a quererlo levantar, él no quiso comer, él estaba completamente entristecido porque el niño estaba al borde de la muerte, pero lo que estaba él buscando con el ayuno era conmover el corazón del Señor. Era conmover el corazón del Señor. Entonces, ahí vamos a ver una de las cosas maravillosas, porque el ayuno de alguna manera conmueve el corazón de Dios. Conmueve el corazón de Dios. Lo que pasa es que no nos hemos metido en un fluir de esa naturaleza, y posiblemente porque desconocemos, o posiblemente porque no se nos... Yo he cometido el error de no explicarle qué es el ayuno. Pero por eso es que ahora le estoy explicando. Aleluya. Para que ya no coma mucho.
Aleluya. No, hasta económico le va a salir este discipulado a este hombre. Segundo libro de Crónicas 23. Josafat tuvo miedo, es un rey de Israel, y se dispuso a buscar al Señor. Mire, hay muchos pasajes que hablan del ayuno. Yo no se los voy a poner todos, usted los va a buscar después. Pero con esta enseñanza y este concepto que estamos teniendo ahora, y que el Señor nos ayude para poder tener luz sobre esto, ¿sí? Yo sé que usted va a ir a buscar qué es el ayuno. Yo sé que usted va a ir a buscar y va a ir a desear eso, porque es algo exquisito, es algo maravilloso, es algo precioso. Dios lo dejó para nuestro deleite. El comer no es todo. Aunque es rico comer, hermano. ¿Quién no se va a querer comer su plato así lleno de camarones? ¡Aleluya! A usted no le gustan los camarones. ¡Chicharrones, pues! ¿Verdad? Con aguacate, hermano. Tortilla así bien caliente. Y un poquito de sal y pegarle la mordida al chicharrón y que se caigan las gotas así. ¡Aleluya! ¿Quién no va a querer comer así? Aleluya, es un deleite comer, es un deleite comer. Pero cuando usted conozca el deleite de lo que es el ayunar, usted va a decir, prefiero ayunar. Después me como esos chicharrones, ahorita voy a ayunar. Josafat tuvo miedo, se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno. El rey proclama ayuno en todo Judá. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. El motivo de este ayuno es buscar el auxilio, es buscar la ayuda, es buscar la misericordia, el poder alcanzar el beneplácito de Dios para que el Señor de alguna manera nos vea y nos atienda. Aleluya. Qué cosa más tremenda, hombre. Esdras 8:21, entonces proclamé ahí junto al río Ahabá un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Entonces, uno de los propósitos de este ayuno, el dejar de comer, si va con este sentido que lo hizo Esdras, es que el Señor de alguna manera aparte, haga a un lado a los enemigos. Dice este pasaje del libro de Esdras que ellos estaban con el propósito de ir y reconstruir el altar, el templo que había sido destruido, y entonces juntaron un grupo de gente, pero a Esdras le dio pena, le dio temor, le dio vergüenza, dice una versión, ir a pedirle ayuda al rey. Y entonces lo que hizo fue que dijo, no le vamos a pedir ayuda al rey porque él nos puede proteger de los enemigos, sino que vamos a ayunar y vamos a pedirle a Dios que nos dé un viaje feliz, que nos dé un viaje placentero. Posiblemente usted está planificando sus vacaciones a Hawái. Posiblemente usted está planificando sus vacaciones, dígame un lugar así exótico. A Bali. A Bali. Usted está planificando una de sus vacaciones ahí a ese lugar. Y dice, como algo, y está viendo los pasajes, y está viendo esto, y está viendo lo otro. Quiero un viaje feliz. Amén. Tome en cuenta lo que Esdras hizo. Tome en cuenta lo que Esdras hizo. Porque muchas veces los viajes y las situaciones esas se vuelven tan estresantes a veces, hermano. Amén. Que la gente, en lugar de ir a disfrutárselo, se va a pelear.
Se van peleando en el camino. No, que no trajiste. No, que la calzoneta se te olvidó. No, que la toalla. Apúrate. No, que mira esto. Y se destruye, hermano. Por una mal salida que hicieron, se arruinaron todo el viaje. Una de las cosas que Dios nos deja, hermano, es que nosotros ayunemos. Ayunemos. Busquemos al Dios en ayuno, hermano. Yo creo que eso es importante. Oiga esto, pues. Entonces el propósito es implorar por un favor, ser protegido por Dios. Aleluya. ¿Cuánto necesitamos nosotros eso? Obtener misericordia. Mostrar arrepentimiento. Oh, esa es una de las cosas. Y ahorita al final le voy a enseñar yo cuáles son las cosas que Daniel hizo. Porque una de las cosas que de alguna manera el ayuno traslada es que hay un corazón arrepentido. Si alguien pecó, puede implorar el favor de Dios y entonces entrar en un ayuno para pedirle al Señor misericordia. Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Señor, he pecado contra ti, pequé contra mi mujer, pequé contra mis hijos, pequé contra mi congregación, pequé contra mi cobertura, pero tengo hoy en mi corazón ese pesar, esa tristeza, y yo vengo a ponerla delante de ti. Perdóname, Señor. Hermano, ese es un propósito maravilloso del ayuno. Y esa era una de las cosas que Daniel hacía constantemente, hermano. Afligía su alma en ayuno. Él hubiera podido comer las delicias que había en Babilonia. ¿Se imagina usted qué platos exóticos había en Babilonia? Lo mejor. Olvídese. Ahí habían sobre la mesa. Ahí estaban los cerdos, hermano, con la boca abierta y una manzana ahí. Pulpos. Toda clase de manjares había sobre la mesa. Cualquier cosa se hubiera disfrutado ahí Daniel, pero él se abstuvo, cerró su boca. Y esa es una de las definiciones que da la palabra ayuno, hermano, cerrar la boca. Esa es una de las traducciones como se puede traducir la palabra ayuno, cerrar la boca. Aleluya. Dice luto, tristeza, duelo, confesión de pecados y también intercesión. Comida y bebida, ese es otro tipo de ayuno. Ahora ya no solo se abstiene de comer, sino que ahora se abstiene de beber. Éxodo 34:28, y Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas de las palabras las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Pero lo interesante de esto es que no comió ni bebió por 40 días. Y ahorita le voy a decir, porque este ayuno tiene un propósito extraordinario. Pero este ayuno debe ser, y de hecho cada uno de estos ayunos de alguna manera debe ser bajo la supervisión de una autoridad. Amén. Y de una autoridad responsable. Porque a veces se le pone a la gente a ayunar y la gente no está en capacidad de hacerlo. ¿Sí? Entonces por eso es que estos jóvenes tenían que ser entendidos y sensatos, en sensatez. Esa es una de las cosas que decía Daniel 1, ¿verdad? Debían de ser sensatos. Ok, entonces Hechos capítulo 9, verso 8 dice, Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es un ayuno especial. Esther 4:16, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí, no comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día.
también yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Si perezco, perezco. Entonces, este ayuno de comer y de beber es un ayuno, pienso yo, que solamente es dado para ciertas personas, ciertos vasos que fueron preparados específicamente para esto. Clínicamente no es recomendable. Yo he escuchado por ahí el testimonio, no sé si esto es verídico, pero me impresionó mucho cuando yo lo escuché, que decía que una persona había entrado en un ayuno en donde no había comido ni bebido por determinado tiempo, y entonces empezó a tener problemas de alucinaciones y de locura. Entonces eso de alguna manera puede ser que no era el vaso, no era el momento y no era algo que Dios había dado para que se hiciera de esa forma. Porque el propósito de este ayuno, fíjese que dice acá, yo le puse un llamado de Dios. Tiene que ser un ayuno definitivamente dado por Dios, para vivir en la sobrenaturalidad y para tratar, en el caso de Esther, lo vemos nosotros, asuntos de vida o de muerte. Entonces, cosas que vienen. Acuérdense que el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba en un tremendo peligro de que fueran destruidos. Entonces era un asunto de extinción total, y entonces Esther pidió eso, pero lo pidió únicamente por 3 días. Ok, entonces vea esto. Hechos capítulo 10, verso 13. Oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Entonces él había comido de otra cosa, había bebido otra cosa, pero se había abstenido de las cosas inmundas, las que la ley establecía como inmundas, de animales inmundos, de animales impuros. Entonces esa es una dieta y ese es un ayuno que Dios había impuesto para el pueblo. Pero como le digo, el ayuno es una abstinencia temporal, porque Dios abrió eso, Dios quitó eso. Cuando le hizo descender a Pedro, acá en el libro de los Hechos, le hizo descender un lienzo y le dijo: Pedro, mata y come. Es decir, le estaba diciendo: es hora de que rompas el ayuno. Y eso se lo estaba enseñando de una manera literal, pero en lo espiritual era porque se iban a reunir aquellos pueblos que uno había sido llamado a la santidad y el otro era un pueblo pagano que era conocido como un pueblo inmundo, los gentiles. Entonces los judíos y gentiles se iban a unir y esa era la visión, pero se lo mostró de esa manera. El propósito de este ayuno es purificación del ser integral, mostrar obediencia y un dominio propio. Entonces hay cosas en las cuales Dios te va a decir: no comas de eso, no te involucres en eso, no metas a tu cuerpo esa situación. Yo he conocido gente que Dios la ha llamado con muchas señales, ¿verdad? Pero les ha enseñado a abstenerse de ciertas comidas. Y no porque sean malas, sino simplemente porque para ellos Dios no se los permite de alguna forma. Entonces eso implica también, hermano, el dominio propio. Ok. 1 Corintios capítulo 7, verso 5, aquí vemos otro tipo de ayuno. Dice, ese es en relación con el matrimonio, ¿verdad? Por eso le puse, es un ayuno de tipo marital, matrimonial. 1 Corintios 7, 5, no os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo. ¿Ve la temporalidad del ayuno? Cierto tiempo. Porque si está casado, pues tiene que cumplir con su débito conyugal.
Pero por cierto tiempo, si está casado y está con su esposo, con su esposa, entonces debe cumplir con su débito, a menos, hay excepción, para todo hay excepciones, hermano. A menos de que haya alguna enfermedad, alguna limitación, algún problema, o bien lo que dice acá el apóstol Pablo, se van a dedicar a la oración. Y que eso sea algo temporal. Entonces es una abstinencia temporal. Porque si se abstienen por mucho tiempo, llega el diablo y les ofrece por catálogo. Sí, el diablo es terrible. No es fácil. Por eso el que pueda recibir esto, que lo acepte, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y el propósito de esto es buscar lo espiritual para dedicaros a la oración. Entonces, buscar lo espiritual. Oh, hermano, entonces teniendo relaciones no se puede. Sí se puede, pero este es un ayuno en el cual los dos están de acuerdo porque van detrás de un propósito espiritual. Van detrás de un objetivo único y entonces cuando logran ponerse de acuerdo en ese sentido, entonces los dos pueden tener una abstinencia por cierto tiempo para después volverse a juntar. Entonces aquí hay otro, Daniel capítulo 6 verso 18. Yo le puse que este es un ayuno de entretenimiento. Mire pues qué cosas, ¿verdad? Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces sí hay, como recuérdese que, y se lo vuelvo otra vez a decir, el ayuno es abstenerse de algo que no es malo en sí mismo. Porque yo no creo que el entretenimiento pueda ser malo. Dígame un entretenimiento sano, hermano. Ver tele. Bueno, depende de qué mire uno, ¿verdad? Dígame otro entretenimiento sano, hermano. Escuchar música, hacer deportes, pintar, coser, leer. Un entretenimiento, digamos, uno dice, vamos a ver un partido de fútbol, por decir algo. Ese es un entretenimiento sano, ¿verdad? A menos de que los que estén viendo se empiecen a agarrar, pero es un entretenimiento sano, está viéndolo ahí. Pero puede haber un ayuno de eso. Puede haber un ayuno en donde Dios lo llame y en donde Dios le diga, no vas a ver de aquí en adelante, ya no vas a ver eso no es un entretenimiento sano. Dijimos algo sano. Sí, ya no vas a ver toda la serie mundial, no la vas a ver. No la vas a ver. Dirían algunos, no puede ser, Señor. Te voy a dejar ver los resultados, pero no los partidos. Entonces, hay una limitación, hay una abstinencia. Y eso es importante entenderlo, hermano, porque cuando uno empieza a fluir en eso, ya después ya no le hace falta. El problema es que la gente se vuelve muy aficionada a ver televisión. Mire qué cosa más terrible la vez pasada, por no decirle nombres, porque ya ni me acuerdo quiénes estábamos ahí, pero estábamos platicando con algunos hermanos y unos pastores, y entonces dijo un hermano, fíjese que yo lo que veo es que en el tiempo final van a empezar a surgir un movimiento femenino, porque, y empezó a mencionar un montón de películas, porque la Mujer Maravilla, que la mujer no sé qué, porque ahora está saliendo la no sé qué otra, la no sé qué. Le digo, pero ¿y este solo viendo tele se mantiene? Sí, yo conozco gente.
Mire, tristemente conozco gente que se van en un viaje misionero, los invitan a predicar, se van en todo el viaje y de regreso viendo películas y se bajan del avión al púlpito. Yo creo que ahí debería de alguna manera haber una abstinencia. Los ministros, digamos, las ovejas, yo pienso que no hay ningún, aún con el ministro no hay problema si lo quiere hacer, pero ¿no sería mejor que hubiera una abstinencia? ¿No sería mejor que se abstuviera un poquito de estar todo el día en las redes sociales y dedicarse a la oración, dedicarse al estudio, dedicarse al escribir? Aleluya. Mejor sigamos aquí un poquito. Sí, porque sí, es interesante y hay películas buenas. Hay películas buenas. Pero estar, digamos, todo el día en Netflix, pienso yo que es malo, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, eso viene a ser un freno para nuestro crecimiento espiritual. Y entonces muchas veces uno está patinando en lo mismo y dice, pero no paso de lo mismo. Y entonces quizá el consejo aquí es, haga ayuno. Haga ayuno. Empiece a ayunar. Y ahí va a ver, le va a caer re bien. Le va a caer re bien. Ok, el propósito de este ayuno es consagración y santificación. Por eso le digo, los ministros somos los llamados. Este es un mensaje más para el pastor. Somos más llamados a tener este tipo de ayuno y todos los tipos de ayuno. Pero este especialmente, porque el Señor decía, yo me santifico por causa de ustedes. Usted no ve nunca al Señor perdiendo el tiempo. Nunca. Pero sí ve, hermano, un montón de gente, ministros, jugando maquinitas en su teléfono. Haciendo sus juegos. Ese tiempo, es el tiempo perdido. ¿Verdad? Hasta los santos lo lloran, dice el dicho, ¿verdad? Número 6.2. No, yo no estoy en contra de eso. No me diga legalista. No, lo único que le estoy explicando es para qué son los beneficios del ayuno. Eso es algo voluntario y es algo que nos va a ser beneficioso. Pastores, ¿usted está en contra de los juegos? No, eso no es malo. Pero creo que hay cosas mejores. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de Nazareo, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y licor. No beberá vinagre, ya sea de vino o de licor. Tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Entonces, este es un voto de nazareato. Que el propósito es separarse para Dios. Apartarse para Dios. Entonces, por eso es que dice la Biblia, si alguno, digamos, dentro de los requisitos que está para los que anhelan obispado, uno de los requisitos es no dado al mucho vino, dice Timoteo, no dado al mucho vino. Entonces, pastor, entonces usted me está diciendo que sí puedo tomar vino. Lo que yo le estoy diciendo es de que si usted quiere separarse para Dios, se va a abstener de eso. Se va a abstener de eso. Porque hay lugares, lo que pasa es que nosotros quizá por nuestra idiosincrasia, por la forma en que nosotros hemos crecido y nos han formado, no conocemos otras culturas, pero hay otras culturas en donde lo más común es poner sobre la mesa no una botella con agua, sino una botella con vino. ¿Verdad que sí? Hay lugares en donde ponen una botella con vino. Aleluya, dice el siervo quiere vino. El siervo quiere más vino. Esto es de Dios, aleluya.
No, pero si eres un ministro, vas a ministrar en ese lugar, lo más conveniente es de que tú te separes para Dios. Porque de alguna manera el vino te va a hacer desvariar. El vino te va a ensombrecer los pensamientos. Entonces, el otro es que ser sobrio y en lugar de eso, ser lleno del Espíritu Santo. Aquí es donde se rompen muchas de las cosas que a veces nos pregunta la gente. Pastor, ¿un cristiano puede tomar vino o no? Tiene que venir al estudio. ¿Verdad? Tiene que venir al estudio. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene. Hermano, voy a perder la salvación si me tomo una copa de vino. Venga al estudio. Eso le conviene más. Llénese del Espíritu Santo. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ok. Y luego Isaías 58 habla de otro tipo de ayuno, que este es maravilloso. Porque dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo. No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces, ese es un ayuno que todos deberíamos de hacer. Deberíamos de hacer ese que está en amarillo sin dejar de hacer los otros. Sin dejar de hacer los otros. Mire, si usted está en capacidad físicamente, espiritualmente, clínicamente capacitado para tener un ayuno de comida y bebida por un día completo, adelante. Adelante. Pero si quieren empezar por lo más sencillo, quizá lo más básico, entonces hay que empezar paulatinamente. Un día o de repente medio día. Ya después va a poder extenderse un poquito más. Ya después va a extenderse a 2 días, al tercer día. Ya al tercer día ya se le empieza a quitar el hambre a uno. ¡Aleluya! Conozco poca gente que ha llegado a 40 días. Oh, yo vi un hombre que llegó a 40 días, el siervo, hermano. Estaba pero flaco. Flaco. Él se ponía las manos sin el pantalón y le sobraba un montón. Pero también cuando se paraba en el púlpito era un cañón, hermano. Entonces detrás de eso pues hay una consecuencia maravillosa. El propósito de este ayuno es liberación, ministración y buen testimonio. Es algo que nosotros debemos hacer. Si hacemos este ayuno, hermano, vamos a complacer el corazón del Señor. De nada nos sirve hacer un ayuno como los 6 anteriores si no hacemos este que está en amarillo. No nos sirve. Y tampoco podemos desechar los otros porque hacemos este. Son importantes todos. Ok, y aquí veo las consecuencias del ayuno. Zacarías 8:19. Así dice el Señor de los ejércitos. El ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Aleluya. O sea que después del ayuno viene un despertar del gozo impresionante. Por eso es que muchas veces las vidas están apagadas, así como en penumbras, como en la sombra, hermano. Ay, pastor, ya me entró el frío a mi corazón. No, lo que le hace falta es que se meta en ayuno. Tal vez está dedicando mucho tiempo a cosas que no debe dedicarse. Ayune de eso. Quítese esas cosas, hombre. Quítese esas cosas.
Ya no vaya a jugar, hermano, hay quienes se van a jugar fútbol sala en lugar de ir al culto. Es que cabal a la hora del culto es el futbolito. Y se empiezan a enfriar. Entonces, no es que uno esté en contra del deporte, pero si eso va a ser contrapeso. El ejercicio corporal para poco aprovecha, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, mire, pues los ayunos de Daniel, aquí se los voy a mostrar así bien rápido, porque Daniel hizo varios ayunos. No solo uno, hizo varios. Daniel 9:3, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas en ayuno, cilicio y ceniza. Yo se los voy mostrando y usted rápidamente me dice qué tipo de ayuno es el que hizo Daniel ahí. Se lo voy a leer otra vez para darle tiempecito a que piense. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Él estaba intercediendo por el pueblo. Dejó de comer. Ahí sí ya no comió. Ahí solo tomaba agüita. Ese es el ayuno de comida. ¿Se recuerda que así lo vimos, verdad? Para suplicar, para pedir misericordia y para interceder por el pueblo. Mire Daniel 1:12. Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. ¿De qué está hablando acá? De la comida especial. Eso lo tuvo durante 3 años. No fueron solo 10 días. 10 días fue la prueba. Pero fueron 3 años los que ellos estuvieron solamente con legumbres. Ay, ahorita le voy a enseñar algo precioso, hermano, porque esto tiene algo maravilloso detrás de esto. Este ayuno no fue solo porque vamos a abstenernos y vamos a cumplir con la ley de nuestro Dios. No vamos a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a los demonios, sino que detrás de eso había algo espiritual. Ellos querían establecer algo espiritual en medio de Babilonia. Ahí va a ver. Cuando ellos decían, pon a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres. Legumbres, la palabra es seroim, que es la raíz, que la palabra seroim es la palabra de raíz Sara, con Z. Y esta palabra Sara quiere decir plantas con raíz. Y en donde se le dio una dieta al hombre de esa naturaleza fue precisamente en el huerto del Edén. He aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto servirá de alimento. Entonces, lo que estaba haciendo Daniel es que estaba trasladando el huerto del Edén a ese lugar territorial en donde estaba Babilonia. Porque el rey de Babilonia siempre quiso imitar las cosas que hizo Dios. Por eso es que se volvieron famosos. Yo no sé si usted se recuerda, yo se lo dije hace algunos días. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia. ¿Por qué? Porque se asemejaban al jardín del Edén. Eso era lo que el rey de Babilonia quería copiar. Pero lo que hizo Daniel fue que trajo y estableció su propio huerto ahí con su propia comida. La comida dada por Dios. Por eso es que solamente pidió esto. Esto está maravilloso, hombre. Ok, y aquí en Daniel capítulo 10, verso 2, aquí termino. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. Entonces, quizá no lo vamos a poder analizar acá, pero sí el Señor da algunas instrucciones para cuando uno ayuna. Y cuando uno ayuna dice, no demudes tu rostro para que otros vean que estás ayunando. Pero el ayuno tampoco debe ser con ostentación, simplemente con limitación. Y entonces eso fue lo que hizo aquí Daniel.
Simplemente no se aplicó, y yo creo que muchos usan este verso, ¿verdad? Para ahorrarse algunos chelines. No usa ningún perfume. Ok, entonces, bueno, aquí tengo otra vez este verso. Dejémoslo hasta ahí porque aquí tendríamos que ver, o si quiere yo le voy a dejar este verso acá. El ayuno acepto tiene prácticamente ocho digamos, condimentos, por decirlo así, ¿verdad? O 8 componentes, que es romper las cadenas de injusticia, ahí están bien marcadas, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos, romper toda atadura, compartir tu pan con el hambriento. O sea, no necesariamente el ayuno es abstenerse de comida, aquí es compartir el pan, ¿verdad? Entonces, en lugar de comerse un pan completo, comerse la mitad, ese es un ayuno, ¿verdad? One foot long, no, solo la mitad, ¿verdad? Solo la mitad, y entonces el otro lo reparte. Ese es un ayuno también, compartir tu pan con el hambriento, dar refugio a los pobres y vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes. Daniel estaba preparando su vaso para lo que Dios le iba a dar ahí. Daniel estaba preparando su vaso. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos aprender a hacer es a preparar nuestro vaso. A preparar nuestro vaso. Por eso yo le suplico en el nombre de Jesús. Mire, cuando nosotros hacemos oración al inicio del culto, eso es como preparar nuestro vaso. Amén. Es preparar nuestro vaso. A veces es un poco difícil, hermano, ya está la alabanza y uno quiere entrar como cuando están jugando cuerda, ¿verdad? Que uno no se anima a entrar porque no le dan el espacio. Pero cuando uno ha preparado su vaso, como que es más fácil. Entonces, sí debe haber una preparación. Entonces, yo lo animo, lo exhorto y le recomiendo, ¿verdad? De que preparemos nuestro vaso para recibir lo que Dios nos va a entregar. Dios le entregó una maravillosa revelación a Daniel, Dios le entregó una maravillosa revelación a Juan, pero los dos se prepararon. Los dos se prepararon.